La fusión de las prácticas religiosas griegas y orientales, conocida como sincretismo religioso, constituye un capítulo fascinante en la historia de las religiones antiguas y del intercambio cultural. Este proceso fue significativamente moldeado por las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. y el periodo helenístico posterior, durante el cual la cultura, filosofía y tradiciones religiosas griegas se difundieron por vastas regiones del Mediterráneo oriental, el Medio Oriente y Asia Central. Este ensayo explora los orígenes, el desarrollo y las implicaciones de este sincretismo, destacando ejemplos clave que demuestran la interacción entre las tradiciones religiosas griegas y orientales. Orígenes del sincretismo religioso. El sincretismo religioso entre las tradiciones griegas y orientales surgió como un subproducto de las conquistas y los esfuerzos colonizadores griegos. Las campañas de Alejandro Magno pusieron en contacto a colonos, comerciantes y administradores griegos con las diversas culturas del imperio persa, Egipto, Mesopotamia y otras regiones. Estas interacciones facilitaron el intercambio de ideas, arte, lenguas y prácticas religiosas. El paisaje político de los reinos helenísticos establecidos tras la muerte de Alejandro fomentó aún más la integración cultural. Gobernantes como los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Mesopotamia promovieron activamente la fusión de tradiciones griegas y locales para legitimar su autoridad y unificar sus dominios multiculturales. Los templos, festivales y rituales reflejaban esta mezcla, creando formas híbridas de culto que atraían tanto a la población griega como a la local. Sincretismo egipcio-griego. El caso de Serapis. Uno de los ejemplos más destacados de sincretismo religioso es el culto a Serapis, una deidad creada durante el periodo ptolemaico en Egipto. Los ptolomeos buscaron unificar a las poblaciones griegas y egipcias, introduciendo un dios que combinara elementos de ambas tradiciones. Serapis se inspiró en Osiris y Apis, figuras clave de la religión egipcia, pero también incorporó características de dioses griegos como Zeus y Hades. El culto a Serapis ganó popularidad no solo en Egipto, sino en todo el mundo helenístico. Su adoración incluía templos y rituales al estilo griego, lo que lo hacía accesible a los colonos griegos, mientras que sus asociaciones con deidades egipcias resonaban con la población nativa. La imagen de Serapis, como una deidad helenizada, con barba, portando un cetro y con un modio, medida de grano, en la cabeza, simbolizaba la abundancia y la fertilidad, atrayendo a fieles de diversos orígenes. La influencia del zoroastrismo. En las regiones de Mesopotamia y Persia, los colonos griegos encontraron el zoroastrismo, la religión dominante del imperio aqueménida. Los conceptos dualistas del zoroastrismo sobre el bien y el mal, así como su énfasis en el orden cósmico, Asha, influyeron profundamente en el pensamiento filosófico y religioso griego. Un área significativa de sincretismo fue la integración de ideas zoroástricas en las religiones mistéricas griegas, particularmente en el culto a Mitra. Aunque Mitra se originó como una deidad persa asociada con la luz y la justicia, su culto fue reinterpretado en el mundo romano como una religión mistérica con fuertes influencias griegas. Los rituales mitraicos, que incluían ritos de iniciación y la recreación simbólica del sacrificio de un toro por Mitra, mezclaron la cosmología zoroástrica con elementos griegos y romanos, creando una forma única de adoración. Fusión religiosa mesopotámica griega. En Mesopotamia, los gobernantes seleucidas fomentaron la mezcla de tradiciones religiosas griegas y babilónicas. Los dioses griegos como Zeus fueron equiparados con dioses babilónicos como Marduk, y los templos a menudo albergaban estatuas de culto que representaban a ambos panteones. La práctica de la astrología, altamente desarrollada en Mesopotamia, también influyó en el pensamiento griego. Filósofos y eruditos griegos, incluidos aquellos en Alejandría, incorporaron el conocimiento celeste mesopotámico en sus propios marcos, lo que llevó al desarrollo de la astrología helenística. Este intercambio de ideas se extendió a textos y prácticas religiosas. Los oráculos caldeos, un conjunto de escritos místicos atribuidos a magos babilónicos pero con gran influencia de la filosofía griega, ejemplifican la síntesis intelectual y espiritual del periodo. Estos textos combinaron la metafísica platónica con tradiciones esotéricas orientales, moldeando el desarrollo del neoplatonismo y el pensamiento gnóstico. Interacciones indogriegas. Las conquistas de Alejandro Magno se extendieron hasta el subcontinente indio, lo que puso a los griegos en contacto con el hinduismo, el budismo y el jainismo.
El establecimiento de los reinos indogriegos en la región facilitó los intercambios culturales y religiosos. La influencia griega en el arte y la arquitectura indios está bien documentada, particularmente en el desarrollo del arte de Gandhara, que mezcla estilos helenísticos indios. El sincretismo religioso también es evidente en la adopción de dioses griegos en contextos indios. Por ejemplo, Heracles fue identificado con el dios hindú Krishna en algunas regiones, mientras que Dioniso se asoció con Shiva. A la inversa, las ideas religiosas indias influyeron en el pensamiento griego. Los conceptos filosóficos de karma y reencarnación encontraron resonancia entre los filósofos griegos, particularmente los pitagóricos y los platónicos posteriores. El budismo desempeñó un papel importante en este proceso sincrético. El rey indogriego Menandro IX, conocido como Milinda en los textos budistas, se dice que se convirtió al budismo según lo registrado en el Milindapana, las preguntas del rey Milinda. Este diálogo entre Menandro y el sabio budista Nagasena refleja la fusión de la indagación filosófica griega con las enseñanzas budistas. Sincretismo judío-griego. Las comunidades judías del mundo helenístico, particularmente en Alejandría, también participaron en la fusión de tradiciones religiosas griegas y orientales. La traducción de las escrituras hebreas al griego, conocida como la Septuaginta, representa un momento significativo de intercambio cultural. Esta traducción no solo hizo accesibles los textos religiosos judíos a las audiencias de habla griega, sino que también introdujo conceptos filosóficos griegos en la teología judía. Filón de Alejandría, un filósofo judío helenístico, ejemplifica esta síntesis. Filón interpretó las escrituras judías a través del prisma de la filosofía griega, particularmente el platonismo y el estoicismo. Sus escritos influyeron en el pensamiento cristiano temprano, demostrando el impacto duradero del sincretismo judío-griego. La expansión de las religiones mistéricas. El periodo helenístico fue testigo de la proliferación de religiones mistéricas, muchas de las cuales incorporaron elementos de tradiciones griegas y orientales. Estas religiones, incluidos los cultos de Isis, Mitra y Cibeles, ofrecían a los iniciados un sentido de conexión personal con lo divino y la promesa de salvación. El culto a Isis, originalmente una diosa egipcia, fue reinterpretado en el mundo helenístico y romano como una deidad universal. Su adoración incluyó rituales y templos al estilo griego, mientras conservaba sus asociaciones con la fertilidad, la maternidad y la magia. La expansión del culto de Isis por todo el Mediterráneo subraya el atractivo de las prácticas religiosas sincréticas para abordar las necesidades espirituales de poblaciones diversas. Implicaciones filosóficas y teológicas. La fusión de las prácticas religiosas griegas y orientales tuvo profundas implicaciones filosóficas y teológicas. Desafió las nociones tradicionales de la divinidad, la moralidad y la cosmología, lo que llevó al desarrollo de nuevos movimientos religiosos y escuelas filosóficas. La combinación del racionalismo griego con el misticismo oriental, por ejemplo, contribuyó al surgimiento del neoplatonismo, que buscaba reconciliar la filosofía platónica con la experiencia religiosa. Este sincretismo también influyó en el cristianismo temprano, como lo demuestra la incorporación de conceptos filosóficos griegos en la teología cristiana. Los escritos de padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría y Orígenes, reflejan la interacción entre las tradiciones helenísticas y judeocristianas. La fusión de las prácticas religiosas griegas y orientales durante el periodo helenístico representa una era dinámica y transformadora en la historia de la religión. A través de la integración de diversas tradiciones surgieron nuevas formas de culto, arte y filosofía que enriquecieron la vida espiritual e intelectual del mundo antiguo. Este sincretismo no solo moldeó el paisaje religioso de la antigüedad, sino que también sentó las bases para el desarrollo de movimientos religiosos y filosóficos posteriores. El legado de este intercambio cultural continúa resonando en la comprensión moderna de la religión como un fenómeno dinámico e interconectado.